alegría poder dirigirme a ustedes, queridos amigos, apreciados hermanos. Gracias, quiero expresarles en esta hora por sus comentarios que dejan en nuestros videos. Gracias también porque ustedes los están viendo, los están consumiendo, se están nutriendo de estos mensajes que estamos compartiendo, pero también algo lindo que están haciendo y por lo cual quiero agradecerles en esta hora es porque lo están compartiendo. De esa manera el evangelio llegará a cada rincón, de granito en granito. La gallina llena su vientre, su buche, como se dice, y pues de granito en granito estas verdades eternas de la palabra de Dios podrán llegar muy lejos. Así que tú no sabes y no te imaginas los alcances y los resultados tan maravillosos que puede derivar, ¿verdad? En la medida que tú compartas estos videos que hacemos con todo el cariño y con todo el amor, de manera muy sencilla, pero muy significativa para todos nuestros hermanos, para todos nuestros amigos, para que disfruten también. Ahora quiero invitarte para que te concentres aquí conmigo. Hoy vamos a tratar un tema muy, pero muy valioso, muy importante. Tal vez si quisiéramos ponerle un nombre sería la mejor iglesia en tiempos de pandemia. ¿Cuál será la mejor iglesia en tiempo de pandemia? Y mira, me propongo presentarte este tema porque sin duda alguna hay un sinnúmero de miembros, inclusive de miembros que están molestos, que están un poco inconformes, un poco faltos de interés en el hecho de que, o por el hecho de que los templos por el tema de la pandemia hemos tenido que cerrarlos. Y pues eso ha generado en cierta manera una incomodidad en los miembros y en muchos amigos, en muchas personas. Pues hoy me propongo por la gracia de Dios ilustrarte, ¿verdad? Que la Biblia está llena de orientaciones y de ejemplos donde nos ilustran perfectamente que la iglesia ha iniciado es en casas y que de esa manera también terminará. Así que te invito para que te concentres, déjame hacer una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Buen Dios y Padre, en estos momentos nos disponemos a abrir tu palabra, hacer un recorrido por las cartas del apóstol Pablo y por todas las sagradas escrituras, Señor, para presentar este mensaje contundente de tu palabra a fin de que quede claro en la mente de cada hermano, de cada amigo. Por eso abre nuestro entendimiento, danos sabiduría y acompáñanos en estos instantes. Pues son bendiciones que imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Querido hermano y amigo, mira, la Biblia nos presenta varios ejemplos del uso de la casa. Escúchame bien, el uso de la casa para reuniones de oración y para el estudio de las Sagradas Escrituras. Voy a mencionar algunos de esos ejemplos. Hay muchos, pero permíteme mencionarte por lo menos 7 ejemplos, y pues digo 7 sin ánimo de agotar el texto bíblico, ¿verdad? O los textos que hablan sobre ese tema, pero tal vez quiero aprovechar el hecho de que sean 7 ejemplos que te voy a presentar para decir que es la plenitud y que yo espero que con esos textos quede bien claro en tu mente, en tu corazón, querido hermano, para que dejes de estar triste pensando que si no estás en la iglesia, ¿verdad? O que si no estás aquí o allá, vas a tener problemas cuando la Biblia afirma otra cosa acerca del lugar de adoración a su nombre. Por lo tanto, te invito a que te concentres, te quedes aquí y puedas ver todo el contenido de este video. Permíteme indicarte el primer ejemplo. Vamos a buscarlo en la palabra del Señor, por cierto. Ve conmigo al libro de Filemón. Ahí encontramos el primer ejemplo práctico, ¿verdad? Que la Biblia o que la iglesia de hoy, del siglo XXI, debe seguir, debe practicar. Filemón, el capítulo 1, el versículo 2, dice así: a la amada hermana Apia. Ese nombre es bien interesante, ¿no? Apia. Aquí tengo en mis manos un lapicero que justo lleva ese renombre o esa marcación así, Apia, porque esta es la casa publicadora Interamérica. Pero hace muchos años atrás a alguien se le ocurrió ponerle el nombre, aquí está la hermana Apia, y dice a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y escúchame bien, y a la iglesia que está en tu casa. Desde tiempos remotos,
se viene mencionando ese asunto de la iglesia que está en la casa. Estamos hablando aquí en la casa de Filemón. Es el primer ejemplo que te quiero presentar. Los primeros cristianos se reunieron en casas particulares, ¿verdad? Para sus servicios de la iglesia. Este hecho se comprueba ampliamente también en los textos del Nuevo Testamento. Cristo dejó que la congregación de fieles se reuniera en casas. Y no debe de extrañarnos el hecho de que se reúna la iglesia de hoy en las casas. Así inició en los primeros comienzos del cristianismo, se reunían era en casas. Ahora, ese es el primer ejemplo. Ahí dice en la casa, ¿verdad? Y la iglesia que está en la casa. Bueno, vamos para el segundo ejemplo, mi querido amigo, mi apreciado hermano. Concéntrate, por favor. El segundo ejemplo aparece también en un texto de las Sagradas Escrituras, que es el texto de Romanos 16:23. Vamos a leer Romanos 16:23 y aquí te voy a mencionar o te voy a indicar que el segundo ejemplo que te quiero presentar dice Romanos 16:23. Os saluda Gayo. Ese nombre, ¿no? Son nombres como curiosos. Os saluda Gayo, que me hospeda a mí, está hablando el apóstol Pablo, y a toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí en este texto se presenta a Gayo como el segundo ejemplo de la iglesia que funciona en la casa. En la casa de Gayo funcionaba una iglesia. Y déjame decirte algo. Este Gayo, ¿verdad?, que se menciona aquí, es el mismo que Pablo había bautizado ya antes por allá en Corintio. Y déjame leerte ese texto de 1 de Corintios, el capítulo 1, el versículo 14. Mira, 1 de Corintios 1:14 dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. ¿Te das cuenta? A Gayo. Para que ninguno diga que fue bautizado en mi nombre. Entonces, este hombre, después de ser bautizado, después de haberle entregado su vida al Señor, dispuso su casa, ¿verdad?, para que allí en su casa sirviera como templo, como sinagoga, como un lugar de oración a Dios. Gayo se lo llama hospedador de toda la iglesia, porque la iglesia se reunía en su casa, en la casa de Gayo. Allí funcionaba la iglesia. Y pues déjame decirte también que Gayo, ¿no?, este hombre que fue bautizado por el apóstol Pablo, fue un cristiano, un corintio convertido. Él era de Corintio, esa ciudad donde predicó el apóstol Pablo, pero estaba convertido a tal punto que brindó su casa, ¿verdad?, para que allí se realizara culto, para que allí se alabara el nombre del Señor. También por el trabajo evangelizador del apóstol Pablo, este hombre llegó a conocer el evangelio, y en su casa hospedó al apóstol Pablo, pero también dejó que la iglesia funcionara en su casa para la expansión del evangelio. Y aquí quiero felicitar a todos esos hermanos de hoy día, del siglo XXI, que también permiten que en su casa se abra para la palabra de Dios, para la iglesia, para que funcione como iglesia, a fin de que el evangelio también pueda ser esparcido a todo el mundo. Esos hermanos que están siguiendo prácticamente el ejemplo de Gayo. Así que aquí te he dado dos ejemplos, ¿verdad? El primero, el de Filemón. El segundo, también el de Gayo, la iglesia que funcionaba en la casa de Gayo. Ahora déjame darte el tercer ejemplo. El tercer ejemplo aparece en el libro de Colosenses, capítulo 4. Colosenses, el capítulo 4, el versículo 15. Déjame, lo ubico aquí en mi Biblia. Colosenses, capítulo 4, el versículo 15. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea. Y escucha cómo dice: a Ninfas, ¿verdad? Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Debes subrayar eso, mi hermano querido, subráyalo,
¿verdad? Porque aquí el texto bíblico está hablando que este Pablo está saludando a Ninfas, ¿verdad? Pero también saluda a la iglesia que está en su casa. Y déjame darte un dato acerca de esta persona, Ninfas, ¿verdad? No se sabe de esta persona ni se sabe el género de su nombre, Ninfas, porque algunos manuscritos, ¿verdad? Lo traducen como ninfas, ¿verdad? Ninfas y la casa de él. Pero otros manuscritos lo traducen como ninfas y la casa de ella. Pero la evidencia textual, querido hermano, apreciado amigo, la evidencia textual se inclina por el texto de ninfas y la casa de ella. Ninfas y la casa de ella, para indicar o sugiriendo de esta manera, ¿verdad?, que se trata de una mujer. Ninfas, una mujer. Y fue una fiel cristiana, ¿verdad? Fue una fiel cristiana de la ciudad de la Odisea, en donde Pablo no solo envía saludos a Ninfa, como tú te estás dando cuenta en el texto bíblico, sino que también envía un saludo muy especial a la iglesia que funcionaba en su casa, en la casa de Ninfas. Así que es un texto también contundente, mi hermano, mi hermana, para aquellos hermanos que tal vez están pensando que no vale la pena reunirse en grupo pequeño, en la casa, ¿verdad? Porque no, la casa se convierte como en un templo donde también habita la presencia de Dios. Déjame darte mi cuarto ejemplo, ¿está bien? Mi cuarto ejemplo de la casa, las casas que funcionan como iglesia en la antigüedad y que pues en este tiempo de pandemia, yo diría, querido hermano, es que prácticamente la pandemia está permitiendo, o a través de la pandemia se está cumpliendo los designios de Dios para que la iglesia vuelva a sus orígenes, a sus comienzos, al principio, ¿verdad? La iglesia comenzó con un grupo pequeño, ¿verdad? Y terminará también de esa manera. Eso es muy importante que tú lo tengas presente. La iglesia no va a terminar con grandes edificios. La iglesia no va a terminar con esas iglesias no solamente grandes en edificios, sino en miembros. No, la iglesia va a terminar así. Voy a utilizar un término aquí, fragmentada, para indicar que terminará en grupos pequeños, ¿verdad? Uno aquí, otro allá, aunque estará unida a través de todos esos grupos pequeños, pero serán grupos pequeños, exactamente, que funcionarán en casas de familia. Así que no te extrañes, hermanos, si hoy esta pandemia nos está permitiendo volver a nuestros orígenes, como Dios lo ha designado. Ahora, déjame darte mi cuarto ejemplo, y es en la casa de María. En la casa de María también funcionaba una iglesia, en la antigüedad, en los primeros siglos del cristianismo. Déjame leerte en el libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 12, el versículo 11. Mira, este texto es maravilloso. Dice acá, entonces Pedro, ¿verdad? ¿Quién es el protagonista aquí? Aunque el protagonista básicamente podríamos decir que es el Espíritu Santo en el libro de los Hechos, porque prácticamente no podríamos, o podríamos llamar al libro de los Hechos de los Apóstoles, no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Porque si hay un libro en la Biblia donde el protagonista es el Espíritu Santo, es aquí en el libro de Hechos, por las proezas y las maravillas que hace Dios a través de su Santo Espíritu. Mira, estoy leyendo Hechos capítulo 12, el versículo 11. Entonces Pedro, volviéndose en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Esa palabra es clave, me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Versículo 12. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María. Toma nota, querido hermano, este relato acá. Llegó a la casa de María, la madre de Marcos, de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos. Esa palabra es clave. Muchos estaban allí reunidos, orando. ¿Qué estaban haciendo ahí reunidos? Orando. ¿Para qué nos reunimos en grupo pequeño? Para orar. ¿Para qué nos reunimos en las casas en grupo pequeño? Para estudiar la palabra de Dios. Para que en el seno de los hogares, ¿verdad?, ocurran milagros. Allí en el seno de los hogares. No necesariamente en los templos o en las sinagogas, como se llamaba antiguamente, sino
cuando nuestras casas son casas de oración, ocurren milagros. Podemos ver milagros como ocurrió aquí en la experiencia del apóstol Pedro. Y dice el versículo aquí, ahora entiendo verdaderamente. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando, repito, versículo 13. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a atender una muchacha llamada Rode. Versículo 14, la cual, al reconocer la voz de Pedro, de gozo abrió la puerta. Mira, de gozo no abrió la puerta, dice, sino que recorrió adentro, dio nuevas, ¿verdad? Nuevas de que Pedro estaba a la puerta. Entonces, dice, ellos le dijeron, ¿estás loca? ¿Cómo así que Pedro está aquí? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Pero Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron la puerta y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callaran, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y ahí dijo, bueno, ahí el texto continúa, pero mira que aquí se presenta un tremendo milagro, ¿verdad? Un milagro interesante. La congregación pequeña estaba en la casa de María, estaban allí orando. Este es uno de los pasajes más hermosos de las Sagradas Escrituras, mi apreciado hermano, mi querido amigo, pues nos asegura que la iglesia que funcionaba en la casa de María estaba fervorosamente orando, como deben estar nuestras casas hoy por hoy, fervorosamente orando, no viendo novelas, no viendo televisión, no viendo películas, sino disponiendo nuestra casa para que tiemble, porque la presencia de Dios está ahí, porque sus miembros oran, claman a Dios. Pero nuestros hogares hoy muchas veces se cierran, no permitimos que haya grupo pequeño, y en el peor de los casos, en vez de alabar el nombre del Señor, escuchamos canciones, escuchamos gritos, escuchamos palabras que ofenden la presencia del Señor. Esta iglesia que estaba en la casa de María estaban orando para que ocurriera un milagro, y Dios les concedió su pedido. El apóstol Pedro, hermanos queridos, fue liberado milagrosamente. Por eso te digo que este pasaje es un pasaje muy importante en las Sagradas Escrituras, porque si hay un tiempo en donde los hogares deben convertirse en una iglesia, es ahora. ¿Para qué? Para que habite la presencia de Dios, para que allí en ese lugar ocurran milagros, para que se ore. Nuestros hogares son centros de milagros, hermanos queridos, apreciados amigos. Y estoy hablando no necesariamente los hogares adventistas. Todos los hogares, todas las familias del mundo deberían ser lugares de milagros, de liberación. Mira, deben ser lugares o centros de milagros, centros de liberación, de consuelo, y también nuestros hogares deben ser centros de ánimo. Allí la familia, el esposo, los hijos tienen que estar animados. Qué maravilloso ejemplo de lo que nuestros hogares, nuestras casas, ¿verdad?, llegarían a ser si los dispusiéramos. Escúchame bien, si dispusiéramos para las reuniones de los grupos pequeños, para que se conviertan en un templo, para que se conviertan en una iglesia para Dios. Y déjame darte mi quinto, y estamos llegando al final, el quinto ejemplo de la casa que es una iglesia, en la casa donde funciona una iglesia. Y te voy a hablar en el quinto ejemplo, en la casa de Priscila y Aquilas. ¿Escuchaste esos nombres? Priscila y Aquilas, sí señor. Vamos a leer Romanos, ese texto de Romanos, el capítulo 16, el versículo 3 al 5. Mira cómo dice: saludad a Priscila y Aquilas, mis colaboradores, dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús, porque expusieron su vida por mí. Priscila y Aquilas, una pareja de esposos, ¿verdad? A los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también, dice, a la iglesia que se reúne en su casa. Ahí dice claramente, querido hermano, saludad no solamente a Aquilas y a Priscila, sino a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epeneto, amado mío,
que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Hermanos, estamos hablando acá de una iglesia, ¿verdad?, que funciona en la casa de una pareja. Yo no sé si en este momento estoy hablando a algún hermano, ¿verdad?, una pareja de esposos, como Aquila y Priscila, que tal vez también quieran disponer su hogar, disponer su casa, para que allí se convierta en un templo, en un lugar donde habite la presencia de Dios. ¡Qué lindo! Pues Aquila y Priscila nos están dando este maravilloso ejemplo. Los primeros cristianos no tenían templos, y escúchame esto, no tenían templos donde reunirse. Ellos dependían de la hospitalidad de los miembros, que permitían que las reuniones se realizaran en sus casas. Así que en los primeros inicios, en los primeros comienzos del cristianismo, no habían esos suntuosos templos que hoy tenemos, y que muchos hermanos hoy están molestos porque esos suntuosos templos que en estos prontos días, ¿verdad?, van a ser destruidos, se ponen molestos que porque no se abren. Bueno, yo quiero aclarar, yo no es que esté en contra de abrir los templos. Soy pastor de la iglesia adventista con mucho honor y me alegra que podamos abrir los templos, pero estamos pasando una situación un poco distinta y pretendo, por la gracia de Dios, es aclararte a ti, mi hermano y mi amigo, que dejes de estarte quejando, porque Dios habita en la casa, Dios habita en el templo, en todo lugar, y que esta iglesia inició en grupos pequeños y terminará en grupo pequeño, y que simplemente Dios ahora nos está permitiendo a través de esta pandemia volver a nuestros orígenes, volver al principio, a reunirnos, a recoger la familia. Así que no te molestes, querido. Las reuniones en sus casas, ¿verdad? Y mira, quiero leerte una cita que me ha llamado la atención poderosamente. Hechos capítulo 12, el versículo 12. Mira cómo dice acá. Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos orando. Era costumbre de los antiguos reunirse en las casas para orar. Así que lo que está ocurriendo hoy con esta pandemia es simplemente volvernos al principio, al origen. Y pasajes como estos son muy categóricos al afirmar que las iglesias en las casas de los creyentes eran la base del crecimiento de la iglesia primitiva. Las iglesias en la casa de los creyentes era la base del crecimiento de la iglesia primitiva. Hoy necesitamos que exista también una explosión en la iglesia. Y para que exista esa explosión, como los templos están cerrados por el tema que vivimos, necesitamos reunirnos en las casas. Necesitamos, para que la iglesia, al igual que la iglesia primitiva, pueda tener un crecimiento, un desarrollo. Porque la iglesia, escúchame bien, empezó, y repito esta frase para que te quede clara, la iglesia empezó, pero terminará también gloriosamente en grupos pequeños. Deja de pensar en esos suntuosos templos, deja de pensar en la cantidad de personas. Y Dios está donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. Allí está también la presencia del Señor. Querido hermano, llegamos al final de este estudio, de esta reflexión, y quiero indicarte la sexta casa, ¿verdad?, que funcionaba como templo, perdón. Y esa sexta casa es la casa de Cornelio. ¿Has escuchado hablar de Cornelio? Cornelio, claro que sí. Vamos a leer Hechos capítulo 10. Mira, este texto es maravilloso. Hechos capítulo 10, versículos 22 al 24. Ellos dijeron, todo lo estoy fundamentando en lo que dice la palabra de Dios. ¿Está bien? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Varón justo y temeroso de Dios. No hacía parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos. Ha recibido instrucciones de un ángel, de un santo ángel, de hacerte venir a casa para oír tus palabras. Mira cómo es esta cosa de linda. Entonces, dice el versículo 23, haciéndolos entrar, los hospedó. ¿En dónde los hizo entrar? En su casa. Los hospedó, era costumbre allí. Los hospedó, y al día siguiente, levantándose,
se fue con ellos y los acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando. Mira, Cornelio, que no era del pueblo de Dios, los estaba esperando. Algunos de los estaba esperando, habiendo convocado, habiendo reunido a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate, pues yo mismo soy un hombre, ¿verdad? Y Pedro no permitió. Aquí hay un texto profundo, ¿no? Pedro no permitió que lo adoraran. Como hay algunas personas así, ¿verdad? En este mundo que se creen Dios o que se hacen pasar por Dios y que reciben toda la pleitesía o toda la adoración que solo Dios merece. Aquí Pedro lo levantó a Cornelio y dijo: no, Señor, yo también soy un hombre y no necesito que tú me adores, porque el único que merece adoración es el de arriba, Cristo Jesús. Pero tú sabes que hay quienes aquí quieren recibir la adoración de los hombres. Eso es pecado, se llama el hombre de pecado. El sistema papal de la Iglesia Católica está cometiendo un fraude, un error allí con esa situación. No es el tema ahora, pero quiero aclararte que Cornelio, aunque no pertenecía al pueblo de Dios como tal, en la casa de Cornelio, que era un noble pagano, ¿verdad? Allí se reunían también los cristianos, los creyentes, siendo que el Señor añadía cada día más miembros a la iglesia, y siendo que la Biblia nos presenta casos de conversiones, ¿verdad? De miles, ¿verdad? Por ejemplo, en el libro de Hechos, vemos en Hechos capítulo 2, y esta será una de las últimas citas que quiero compartir contigo. Mira, Hechos capítulo 2, versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan y las oraciones. El versículo 47 también declara algo importante. Dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Dónde estaban ellos? Perseveraban, dice, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Hermanos, creo que este texto es muy claro para motivarnos a que podamos abrir nuestras casas para convertirlas en iglesias, en grupos pequeños. Es importante en este tiempo de pandemia hacerlo, y creo que es la mejor iglesia que podamos tener, ¿verdad? La iglesia que funciona en la casa. Y permíteme indicarte la última casa, ¿verdad? La casa número 7, que es en la casa de Lidia, en Filipo. Y aquí de esta manera terminamos las 7 lugares o las 7 casas que funcionaron como iglesia, ¿verdad? En donde se habitaba, en donde moraba la presencia de Dios. Y aquí quiero invitarte a leer Hechos 16. Mira este pasaje hermoso. Hechos capítulo 16, el versículo 39. Dice de la siguiente manera: fueron y se excusaron, los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, dice el versículo 40, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Subraya esa parte, hermano querido, en casa de Lidia, la casa de Lidia. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Te das cuenta? La casa de Lidia es una de las casas que funcionaba también allí para los miembros se reunieran, para que compartieran. Así que es importante este aspecto. Fueron las casas, hermanos y amigos, fueron las casas de las familias cristianas las que el Señor usó, escúchame bien, para lograr sus fines. Fueron las casas. Y son las casas hoy día las que también el Señor usará para conquistar los corazones de cada uno de los miembros de la familia. Es mucho más fácil que una persona vaya a tu casa que vaya a la iglesia. Pero tu casa debe ser un templo, ¿sabes? En tu casa debe habitar la presencia de Dios. Y eso no debe ser difícil para ti. Para muchas familias
de pronto que mantienen viendo televisión, que mantienen en peloteras, de pronto es complicado, ¿verdad? Porque una iglesia, cuando pensamos en una iglesia es sinónimo de la presencia de Dios. Y qué mejor que la presencia de Dios pueda habitar, pueda inundar los hogares, las familias. Entonces no hay duda de que Dios busca un crecimiento también explosivo en la iglesia hoy, en la iglesia del siglo XXI. Pero al mismo tiempo que sus miembros se involucran en la tarea, la manera de hacerlo es de una manera que no comprendemos, ¿verdad? ¿Cómo los miembros pueden involucrarse en la tarea de la ganancia de las almas? Pues mira, hoy hay muchos miembros que la manera como lo están haciendo es simplemente quejándose por la falta de capillas, que los templos están cerrados por el tema de la pandemia. Pues de esa manera no hay ningún apoyo, querido. ¿Qué podríamos hacer hoy nosotros? Ceder nuestras casas para que se reúnan allí los grupos pequeños, para que se reúna la iglesia y dejar de estarnos quejando. Y aquí quiero hablar a esos hermanos que me escuchan aquí, allá, ¿verdad? En cualquier lugar donde pueden tener acceso a este mensaje, a este video. No te quejes más de que la iglesia está cerrada y que por eso te estás desanimado, porque por experiencia propia he escuchado a varios hermanos mencionar que estoy desanimado si la iglesia no se abre. ¡Puro cuento! Y cuando la iglesia está abierta es posible que muchos no vayan al templo. Y ahora por la pandemia echan excusas que están desanimados, que se están desalentando, que se van a salir de la iglesia, que van a perder la fe, que porque la iglesia está cerrada. Mira, tu fe debe estar puesta en Cristo Jesús. Tu fe no debe estar puesta en un templo, en un lugar. No, el lugar es apropiado para ir a adorar a la presencia de Dios. Pero si el templo, mira, el templo de Jerusalén fue destruido. Y muchos templos en el pasado, el templo físico, la construcción física fue derribada, y para el tiempo final tú no vas a tener un templo a donde ir a congregarte, no lo vas a tener. Tal vez el templo será la cueva, el monte allá donde vas a estar. Y hoy por hoy el Señor nos permite recogernos con nuestra familia para que allí en casa el papá, la mamá y los hijos adoremos juntos el nombre de nuestro Padre Celestial. Así que no te quejes más. No te incomodes con esta pandemia por el tema pues de la...